RCR, la red que comunica y une al Perú. Manuel, qué gusto saludarte, gracias por atender esta comunicación, muy amable. Muy buenos días, lamento no haber podido ponerme en la onda tecnológica para poder comunicarnos, como quien dice, en vivo y en directo, pero si me están escuchando tan bien como yo te escucho a ti, espero poder contribuir a este servicio tan importante que ustedes dan al país. No, estamos saliendo perfectamente y en realidad lo más valioso es escuchar tus reflexiones frente a esta situación que estamos viviendo. ¿Qué salida podemos encontrarle a esta crisis, Manuel? Mira, salidas de corto plazo tienen que tener en cuenta un calendario político en el que estamos. Quiero explicarme de otra manera. Suponemos que no se altera el calendario electoral. Suponemos que esto es lo que llaman los especialistas, una lucha dentro del régimen. Vale decir, unas luchas políticas dentro del sistema constitucional establecido, pero que puede gustar a unos o a otros no, eso no importa. Eso es lo que se llama lucha dentro del régimen. Hay sectores que no quieren una lucha dentro del régimen, que están presentes en distintas instituciones sociales, tienen sus partidos políticos, y también en las manifestaciones, que algunos han estado, según he podido ver yo, no hago citas, según he podido ver yo en distintos canales de televisión que han mostrado algunas evidencias de paso, también han estado en un plan de asusamiento que la inmensa mayoría de los manifestantes no se ha dejado llevar, como es una evidencia también. En consecuencia, hay que preguntarse si de salir elegida la lista del Partido Morado, la presidencia de Francisco Sagasti va a asegurar esa continuidad dentro del régimen, porque tiene una agenda muy complicada. Primera cosa. Segunda cosa es que hay que preguntarnos cuán viable sigue siendo este sistema político después de las elecciones, porque evidentemente, aunque reconocemos, todo el mundo reconoce factores externos y factores internos del deterioro económico en que estamos desde el 2013, según los datos estadísticos, y más claramente desde el 2015, la principal causa de estas cosas es la inestabilidad política, que tiene que ver con los líderes, con los partidos, con los grupos de interés, y con las deficiencias en el funcionamiento del aparato del Estado, que es responsabilidad de las autoridades que salen del sistema político. En tercer lugar, suponiendo que haya una cierta, no digo transformación, mutación política, sino cierta estabilidad política, en consecuencia eso permitirá encarar un asunto que es tan acuciante para la gente como lo ha sido las circunstancias que han despertado el fervor juvenil, predominantemente juvenil, que ha salido a las calles, ¿correcto? Esto me parece que es una evidencia también, que un sector mayoritariamente juvenil. En consecuencia hay que ver si en una nueva situación con nuevas autoridades se puede tener una cierta estabilidad política para enfrentar cosas urgentes que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que es el tema de la pandemia, el tema de la educación de los menores y de la nutrición de los menores, especialmente los más pobres que han sido duramente golpeados en todo este periodo y aún desde antes por la desigualdad social y en el acceso a una buena alimentación que produce una buena nutrición, porque no es lo mismo llenarse que nutrirse. El tema de la educación y de los servicios públicos fundamentales. Cuarto lugar, esto es un asunto que estamos viéndolo racionalmente, pero los procesos políticos y sociales no siempre son racionales, sino que están cargados de tensiones, frustraciones, odios, amores, pareceres, conflictos, y aquí nos encontramos con un reto muy grande. Un primer reto, son varios. El primero es tender un puente que yo llamaría, más que puente, una especie de comunión intergeneracional. Y eso podría estar facilitado por personas del talante
y del talento como el que tiene Francisco Sagasti y otras más. No es el único, pero otras más. ¿Por qué? Porque hoy día hay un vacío muy grande entre las antiguas generaciones de las cuales está Sagasti, estoy yo, hemos sido, yo era funcionario del Instituto de Planificación y él era uno de los consultores en los años 70, luego en distintos momentos pasamos a trabajar en Naciones Unidas, es una antigua generación que hemos tenido otra educación. Hoy día no hay historia universal, historia del Perú, geografía, ética, filosofía, lógica, nada de eso se enseña. Apenas matemática, y eso lo evidencia las pruebas PISA en las que andamos por la pata de los caballos. Entonces, puentes entre generaciones, eso es fundamental, porque la nueva generación, que es indispensable que tenga mejores cauces políticos, necesita de puentes y ojalá de una comunión con las generaciones antiguas a través de personas decentes e íntegras. No basta ser honesto, sino que hay que ser personas íntegras. En segundo lugar, un balance entre las necesidades de la inversión privada, que es la que genera producción y la que genera impuestos, y con los impuestos el fisco recupera todo lo que el fisco, la hacienda pública ha gastado en todos estos meses. Una cosa más delicada otro reto más delicado es establecer una especie de acuerdo, no acuerdo cerrado, pero un acuerdo abierto, esto es muy difícil, entre distintas fuerzas políticas. Unos, los que van a quedar sobrevivientes de los 20 o 24 partidos que están ahora, y dos, los otros que van a seguir surgiendo. Me parece que es evidente que con 20 o 24 partidos inscriptos y que tienen categoría de partidos por la ley, no se acaba el asunto. Va a continuar esto. El movimiento social o el movimiento juvenil en algún momento van a reforzar algunos de estos partidos y otros van a desaparecer o van a surgir nuevas agrupaciones. Y el otro tema muy importante es el de la comunicación. Este es un asunto muy delicado porque, como dije el otro día en una reunión de personas internacional, no local, y no me referí solamente al Perú porque no se trataba de referirse al Perú, sino a rasgos internacionales. Hoy día, lo que existe en el Perú y en muchos países es, hasta en los Estados Unidos, lo hemos visto con Trump y sus aliados, es el reino de la opinión. Los griegos distinguían entre episteme, que era el saber, el conocimiento, la ciencia, y la doxa. La doxa es la pura opinión. Pero no solamente hay pura opinión, hay una opinomanía y hay una opinocracia y una opinopatía. Esas cosas son las que están perturbando el funcionamiento de los procesos más racionales y que ocultan muchas verdades. A veces permiten el surgimiento de verdades, pero ningún país puede gobernarse todo el tiempo con destapes. Ese es un asunto que ocurre en todo el mundo, menos en los países que no tienen Estado de Derecho, que tienen una fusión del poder, como son la República China y algunos otros parecidos. Pero en todas las demás partes hay lo que se llama estos destapes y la libre opinión, que debe estar acompañada de una palabra: responsabilidad y verificación. Entonces, este es un asunto que existe en todo el mundo, que existe aquí en el Perú, pero no se puede ni hacer juicios, ni procesos fiscales, ni procesos judiciales, ni procesos económicos, ni procesos de decisión política, de administración del Estado en sus 3 niveles de gobierno, ni nada, si es que vivimos en el reino de la opinocracia y de la opinopatía. Tiene que haber un tratamiento muy serio de este asunto. Esos son, estimado José, estimados amigos, con todo respeto, mis reflexiones. Y creo que en esto, la contribución que ustedes dan, que tienen una red abierta a todas las tendencias, como se puede ver en sus invitados y en sus entrevistados, no se practica mucho en otras partes, que los medios de prensa se convierten en voceros de un grupo de interés. El último elemento, que es una especie de síntesis que yo veo en cuanto a los retos que enfrentamos, es tener bien claro algunas cuestiones. Está en crisis el sistema político,
está en crisis el sistema de representatividad que tiene que ver con los partidos, pero también con la representación ciudadana a través de otras formas que no son los partidos y de otras instituciones que no son solamente el Congreso. Hay una crisis de valores, esa es una evidencia, no me voy a extender, es una evidencia que hay una grave crisis de valores y que nos encontramos en una circunstancia en la que ni en el mundo ni en el Perú hay referentes serios, hay referentes claros para resolver concretamente estos problemas y no solo tendencias. Y voy a expresarme con una frase. ¿Vamos a continuar con un sistema de partidos legales o en realidad nos estamos enfrentando a un sistema en que los grupos de interés diversos, económicos, ideológicos, culturales, han sustituido el papel integrador de los partidos? Este es un tema de fondo. Otra manera de ver este tema de fondo es las democracias de la calle, la influencia de la calle, como se dice ahora, lo que algunos llaman democracia plebiscitaria, acudiendo a una categoría elaborada por Max Weber a comienzo del siglo pasado, la están aplicando de una manera parcial, porque Weber lo que se refiere con democracia plebiscitaria es aquella en la cual el pueblo legitima una autoridad carismática como Napoleón, César u otros, que, digamos los modernos, que mediante el voto y el apoyo popular logran legitimar su mandato carismático, fruto del entusiasmo de las masas o lo que sea. Pero eso no está ocurriendo exactamente acá. Para mí eso llama la atención sobre la importancia que tiene estudiar y conocer, tomarle bien el pulso a los movimientos sociales. ¿En qué punto estamos? Esa es mi pregunta final. ¿En qué punto estamos de este paso de una democracia de partidos a una democracia multiactor en lo económico, en lo social y en lo político? ¿Hasta qué punto estamos viendo el poder que tienen y no estamos viendo la responsabilidad de los grupos de interés que no pueden ser clasificados ni normados exactamente como partidos políticos? ¿Hasta qué punto estos movimientos sociales, hoy predominantemente juvenil, dan paso a otro tipo de poder constituyente? Algunos hablan que la nueva constitución va a resolver todo. Eso es una creencia, no es una evidencia, pero sí hay que ver en qué medida todo este proceso lleva a un proceso constituyente o no, o pretenderemos resolver mediante decisiones legislativas o ejecutivas o referéndums o plebiscitos aquellas cuestiones que la maduración de los procesos sociales todavía no nos permite. Hasta aquí llegarían mis reflexiones, agradeciendo la tolerancia que me han otorgado para escucharme. Ahora, pero estoy abierto a cualquier repregunta o sí, cómo interés no, de parte de ustedes. Sí, cómo no, Manuel. Manuel, la gran pregunta, la gran inquietud de la ciudadanía es si tras la elección, como podría ocurrir esta tarde, de la mesa directiva y el presidente, de acuerdo a la Constitución, se convierte en el presidente encargado de la República hasta julio del 2021, si esa elección va a poder sintonizar con lo que tú dices, la representación ciudadana, ¿no? Y si esa persona elegida que se va a constituir como presidente encargado está en condiciones justamente de acercarse con puntos mínimos a la ciudadanía y generar un espacio de tránsito hasta julio del 2021, porque en la calle también uno puede notar que hay visiones totalmente diferenciadas, ¿no? Así es. Entonces, ahí tú acabas de mencionar algo muy puntual, ¿no? Hay quienes ya preconizan el tema de la Asamblea Constituyente, hay quienes dicen que no apoyan ni a Vizcarra, ni a este Congreso, ni al defenestrado expresidente Merino, ¿no? Entonces, ¿cómo es que salimos de este entrampamiento social que tenemos y la calle no se convierta en pocos días o en pocas horas o en las próximas horas en ese elemento que donde tú no puedes actuar, sino te vas a sujetar muchas veces a lo esporádico, ¿no? O sea, ¿qué salida le podemos encontrar en esto? Desde el Parlamento y ya
una vez que se puede instalar el presidente de la República? Hay una cuestión. La ilusión del buen gobierno, como lo he escrito hace muchos años, depende de varios factores. Fíjate qué coincidencia. Sagasti el año 75 escribió un documento para el Sistema Nacional de Planificación junto con otros que publicó en Grade varios años después, claro. Me parece que 20 años después. En Agenda Perú, ellos trabajan en Agenda Perú, un documento, así es, claro. Entonces, hay que ir a esas fuentes y rescatar algunas cosas, pero esto es mi introducción a mi respuesta. La primera cosa es tener una buena inteligencia técnico-económica e inteligencia social e inteligencia política. Que funcione o no el sistema de inteligencia nacional que está para estas cosas y no solamente como mucha gente piensa para cuestiones militares, eso es un absoluto error en todo el mundo, que si se piensa eso. El presidente tiene que tener un equipo de información, llámele lo que quieres, que es el equipo de gabinete de crisis que enfrenta estas cosas. El gabinete normal para manejar lo corriente y el gabinete de crisis para estas cuestiones fundamentales que he enunciado, que están en la agenda política y que tú has recordado. Segundo, no basta inteligencia, basta tener buenos operadores. ¿Y cuál es la clave? La clave es la comunicación. Y la comunicación tiene dos aspectos. Primero, tratar de mantener la iniciativa. Segundo, tener mensajes claros y contundentes acompañados del ejemplo, del buen ejemplo. Porque nadie cree en una idea sino en un acto. No se cree en lo que se dice sino en lo que se ve hacer. Y la gente joven esto lo tiene muy claro, porque te dice en la calle y en todas partes, en las clases, en la academia, en todos sitios te dicen, pues si todos dicen lo mismo, pero a la hora de hacer hacen otra cosa. Entonces, el otro elemento es un elemento de comunicación, pero acompañado también de actuación y de buenos ejemplos. Si no hay esto, ¿cómo es posible que pensar que la gente en la calle o en sus casas no va a seguir criticando, no va a seguir demandando? Y el tercer elemento es tener algunas alianzas fundamentales. Si, por ejemplo, sectores vinculados a las iglesias echan leña al fuego para pedir o exigir una nueva constitución ya pasado mañana, así como lo van a hacer en Chile con ese calendario en la mente y no el calendario de la historia y del proceso peruano, entonces estamos mal. Si hay un sector eclesiástico, cualquiera que sea, que todos tienen, hoy día tanto los católicos como los evangélicos tienen prácticamente cobertura nacional. Si presionan para decisiones en las cuales económicamente es imposible, entonces no están contribuyendo a ese factor fundamental de todo régimen político, que es la efectividad. Entonces, inteligencia, buenas decisiones, ejemplo, no solamente discurso, aliados que le permitan al régimen tener orden, estabilidad, efectividad y un grado razonable de legitimidad que puede demostrarse en la calle o posteriormente en las urnas. Pero si se va a presionar para conseguir que se resuelva todo lo que se ha acumulado en 200 años, inclusive el racismo o la discriminación en un periodo súper corto, eso es simple y llanamente imposible. En consecuencia, es necesario que distintos grupos de interés, esto no es un adjetivo calificativo negativo, sino es la categoría política, de ciencia política que se usa para referirse a la prensa, a los institutos de investigación, a los institutos de opinión, a las empresas económicas, al empresariado. Estos distintos grupos de interés tienen que consensuar y apoyar una agenda mínima. Ahora, si están pensando como algunos que esto va a ser a través del acuerdo nacional, por favor, eso es seguir mirando hacia atrás. El acuerdo nacional ya fue en la institución acuerdo nacional, salvo que se le dé otro contenido, pero ahorita pensar que una institución con los mismos de antes va a tener mejores respuestas es un poco como pedirle que el pasado se convierta en el futuro. No sé si he sido claro, creo que hay cuestiones básicas, pero que se resumen fundamentalmente en una gestión estratégica que atienda a la información, a la comunicación, al buen ejemplo, a las
buenas decisiones, no dispersas, sino concentradas, porque el tiempo no da para más, así de simple. Y en segundo lugar, buenos acuerdos y alianzas que pueden ir cambiando sucesivamente, no en los años, sino en los meses y en las semanas, para dar continuidad al proceso y poder llegar más adelante, si es posible, o si así resulta el proceso social, a condiciones de discutir bien una constituyente y no como se votó la vez pasada por 4 cosas, sí, 2, sí o no sé, en un referéndum que es parte del problema que no podemos olvidar. Ahora, para finalizar, Manuel, en esa reflexión que tú haces, ¿no? Que el pasado no se convierte en el futuro, ¿no? Hay quienes propugnan volver al estado anterior, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, que vuelva Martín Vizcarra, ¿no? Pero la calle tiene otra sintonía, un sector que puede apoyar esa tesis, el otro sector, en realidad, ya es un sector más anárquico, ¿no? No confía en nada, ¿no? Y el otro es la salida del Congreso, ¿no? ¿Cómo analizas ese tema? Mira, yo creo que eso es una utopía, en el sentido de que es expresión de un deseo y de una ilusión de algunos sectores. Uso el término utopía en el sentido en que está puesto en el diccionario, de una ilusión que está fuera de la realidad. ¿Por qué fuera de la realidad? Y que puede ser esa ilusión de súper corto plazo dañina, porque las utopías, para empezar, nunca son del súper corto plazo, sino que son del más largo plazo. Ahora bien, déjame hacer un atrevimiento. Supongamos que esta propuesta está acompañada por, como se dice, la gran mayoría de la calle, que en vez de tener distintas corrientes dentro de la gran corriente que hemos visto manifestarse en todo el país, y aún de peruanos en el extranjero, particularmente jóvenes, lo que da un signo positivo y no solo negativo, no hay que verlo así negativamente, se convierte en una sola corriente. Entonces ahí sí estamos en otra situación. Yo veo esto como menos probable. Lo más probable es que van a continuar distintas corrientes dentro de una corriente principal que no tiene una sola versión, no tiene ni un solo objetivo, no tiene ni una sola dirigencia y no tiene ni una sola forma de acción, aunque haya predominado la forma de acción a través de los medios digitales. Y tampoco se puede sostener eso todo el tiempo en una circunstancia de pandemia, pero aún si se pudiera sostener eso en el tiempo, es un escenario de poca probabilidad. La responsabilidad de personas como ustedes, de los ciudadanos y de unos cuantos, un puñado de políticos con rango de estadistas, no de opinópatas, es lo que puede permitir al Perú encarar todos estos escenarios, escenario A, escenario B o escenario C. En síntesis, lo veo poco probable, pero si ocurriese, había que tener en cuenta ciertos principios de acción fundamentales para poder encarar eso. Yo no me imagino una circunstancia en la cual una nación diga, bueno, el Tribunal Constitucional, medio tarde piachi, como dicen en mi tierra mis hermanos amazónicos, ha decretado que sí puede volver y que regresa. Eso es un asunto bastante complicado. Independientemente de todo esto, de que uno pueda tener opinión a favor o en contra del señor Vizcarra, no estoy entrando en esto, estoy entrando a lo que significa una decisión de esa naturaleza que pretendiera normar o regular todo el proceso social. Termino con una reflexión que a mí me parece importante. En 1822 y 23, el Perú, el Congreso peruano, aprobó una constitución vitalicia para Bolívar, que duró poco tiempo, porque los peruanos se sacudieron de esa dirigencia carismática, de esa dominación carismática, para hablar en términos de Weber, de Bolívar, y entramos a nuestro proceso contradictorios. Esa constitución vitalicia le daba a Bolívar el derecho de designar sucesor y además de designar jueces o consejeros del mundo del derecho. Oye, eso es parecido a la constitución de Kim Il-sung y de la familia Sung hoy día, pero eso existió en el Perú.
Y eso fue posible porque había una profunda dispersión de grupos de interés, liderazgos y posiciones dentro del país. Estamos en una circunstancia parecida en alguna manera, pero no idéntica, porque no hay cosas idénticas en la historia, que es un río donde todo fluye, donde lo que permanece es el fluir mismo, como decían los griegos. Muy bien, mi estimado Manuel Bernales, como siempre, agradecerte por la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, Manolo, como siempre. Un gran abrazo, muchas gracias por permitirme estas reflexiones en voz alta para todo el importante público que tienen. Hay que subrayar solo la palabra responsabilidad. Decisión con responsabilidad. Mirar al otro, no solamente hacia uno mismo, y mirar sobre todo lo que es mejor compartir juntos, no asesinarnos juntos, sino compartir juntos, cediendo en algunas cosas y afirmando puntos fundamentales para sacar el país adelante de los grandes retos que tenemos encima y que todo el mundo sabe. Yo te agradezco como siempre, Manolo. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.